Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al curso titulado La Segunda Guerra Mundial. Em, el día de hoy vamos a avanzar. Por favor, les voy a pedir que mediante los comentarios puedan escribir desde qué departamento o país, ciudad se están conectando, por favor. Por favor, les reitero que podamos comentar en los comentarios desde qué país o departamento se encuentran. Buenas noches de La Paz, del Alto Bolivia. Buenas noches de Jesús. Muy buenas noches a todos los que se están conectando desde Santa Cruz, La Paz, Bolivia, El Alto, Sucre. Bueno, prosiguiendo. Recuerden por favor que deben permanecer con las cámaras prendidas durante toda la sesión, durante todas las clases en estos días. Por favor, les pediría que conecten sus cámaras para tener también una sesión más dinámica y participativa. Por favor, les reitero, deben encender sus cámaras durante toda la sesión de las clases. Está bien, los demás, por favor, les voy a reiterar que puedan prender sus cámaras. Bueno, prosiguiendo, el docente a cargo el día de hoy es Axel Amir Pérez Flores, con una trayectoria profesional de estudiante destacado. También, asimismo, comunicarles que al término de cada clase se les enviará en el chat de Zoom la asistencia de la clase. Con respecto a la certificación, se tomará en cuenta las asistencias en cada clase y la tarea final a cargo del docente. Por favor, les voy a pedir reiteradamente que enciendan sus cámaras para poder tener una mejor clase más participativa. Dicho esto, le doy pase a nuestro estimado docente. Bueno, buenas noches a todos los que están en la reunión. Me da gusto que haya una diversidad en nuestro país, Bolivia, y espero que se extienda. Pero vamos a empezar hablando con la continuidad del tema, como lo dejamos ayer. Para los que no pudieron estar ayer, hablamos sobre las causas, los antecedentes antes de la guerra, los auges, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la crisis del 29, que son temas muy importantes para este tema que estamos hablando el día de hoy. Em, la Segunda Guerra Mundial. Entremos con el tema. Bueno,
¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, docente, se logra ver. Ok, ya. Bueno, yo creo que el día de ayer, entendieron bien el tema. Si no lograron comprender, no se preocupen. Avísenme, no tengan miedo, yo les vuelvo a explicar. Es importante que sepan estos temas anteriores porque se va a basar más que todo de estos temas. Disculpen el problema que me acababa. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial se va a basar más que todo con estos temas que son unos antecedentes que son extremadamente importantes. Entonces, si tienen dudas, es el momento ahora para que puedan preguntar, ya que vamos a entrar en el tema de la Segunda Guerra Mundial y va a ser muy conflictuoso que explique otra vez el tema o esas preguntas porque se vuelve confuso en medio de la explicación. Por eso me voy a centrar en el tema en específico. Entonces, si alguien tiene dudas, puede escribir en el chat. Bueno, yo creo que ya nadie tiene dudas, entonces vamos a empezar con el tema. Eh, la Segunda Guerra Mundial empieza con los bandos, la división de bandos. Como pueden saber, lo puse un poco más adelante porque según mi perspectiva, viene después que es la batalla del 1 de septiembre de 1969. Esta es la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania decidió invadir Polonia. Para los que no conozcan geográficamente, les voy a mostrar un mapa, esperen un ratito. Am, ok. Este mapa, perdón, no tengo el mapa más grande, pero este es uno de los mapas. Axel, no sé si se logra ver, pero la pantalla está como parada. No sé si podría volver a compartir. Está bien, está bien, está bien. Am, Ahora sí se logra ver. Sí, ahora sí se logra ver. Ok. Bueno, entonces voy a volver a repetir. Este mapa es un mapa de Europa en la Primera Guerra Mundial. Lo siento mucho, ahora no tengo habilitado el mapa de la Segunda Guerra Mundial. Lo voy a adjuntar en un momento. Entonces, nos vamos a guiar por este mapa. Alemania, como era su tamaño, disminuyó esta frontera es em, Brest, Brest-Litovsk y Tannenberg. Estas fronteras alemanas y rusas se volvieron muchos países que fueron liberados por la Primera Guerra Mundial. Se volvieron, en ese momento, podemos ver que en esta parte más que todo era Polonia, uno de los más importantes. ¿Por qué es tan importante? Porque como les expliqué ayer, los otros países no querían que invadan y le priven de su libertad a Polonia. Entonces, como se le prohibía a Alemania privar de la libertad a Polonia, Alemania hizo caso omiso. ¿Qué es hacer caso omiso? Es no hacer caso a la advertencias de los otros países. Entonces invadió Polonia con el tratado eh, entre Rusia y Alemania. Estos dos tuvieron un tratado para invadir Polonia, porque Rusia igual quería recuperar sus tierras polacas. Y este tratado fue conflictuoso, ya que a muchos de los países no les pareció. Y ahí se declaran las primeras eh, declaraciones de guerra entre los países europeos porque se sienten amenazados.
Perdón, tengo dificultades con mi cámara. Esperen un ratito, por favor. Bueno, podemos ver aquí los bandos. Se formaron dos bandos, el bando del eje y el bando de los aliados. Los aliados se repiten como en la Primera Guerra Mundial. Son los mismos aliados. Y en el eje, igual, casi como en la Primera Guerra Mundial, solo que Italia ya en vez de pertenecer a los aliados se va al lado del eje y Japón vuelve a participar en esta guerra. Este cuadro que les muestro es el cuadro más importante. Son los países más importantes. Reino Unido, Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética, Alemania, el Imperio Italiano y el Imperio Japonés. Estos son los más importantes porque son los que más relevancia van a tener en la historia. Pero tenemos que hablar de muchos otros países que tuvieron también relevancia y hicieron sus causas o entraron en guerra entre ellos mismos. La gran diferencia que tenemos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial es que la Primera Guerra Mundial mayormente se desarrolló en Europa, es en una mayoría. Hubo batallas en África y alguna que otra batalla en la parte de Asia. Pero esas eran batallas mínimas, no eran tan grandes como en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se extendió a gran escala, ya no solo era en Europa, también era una batalla en Asia y también llegó a ser una batalla hasta en América. Entonces esta guerra fue una de las más importantes para la historia porque ya cubría mundialmente, no solo un sector. Empezando con el eje. La primera bandera que pueden ver es la bandera japonesa. La bandera japonesa nos representa al imperio japonés en ese momento. El imperio japonés seguía un régimen de militarización. Para los que no lograron entrar ayer o no saben qué es militarización, es una forma de gobernar, pero a base de la fuerza. O sea que el emperador entraba con fuerza y con el ejército con esto dominaba todo el país y nadie se podía rebelar. Japón tuvo intereses personales. Uno de sus intereses más personales es los recursos en Asia, ya que Japón quería crecer descomunalmente. Como sabemos, en la actualidad Japón es una isla. Entonces, en ese momento también Japón era una isla, pero le pertenecía las Coreas y también le pertenecía una parte de China. Y estaba en guerra en China desde 1937. Entonces, Japón tenía muchos intereses en los recursos asiáticos, porque era uno de los más grandes en Asia, aparte de Rusia y China. Entonces, con querer los recursos, también querían continuar con la guerra con China de 1937. No quería parar esa guerra hasta anexar a toda China y tomar muchas tierras para tener más recursos. Em, Después vamos con Italia. Italia en ese momento estaba al mandato de Benito Mussolini. Mussolini fue un hombre fascista que intentaba hacer un nacionalismo extremo. Este nacionalismo extremo se basaba en que el poder recaía en todo el gobierno y era como un militarismo a la fuerza, pero más nacionalista, daba un poco. Y tenían que seguir sus regímenes y sus ideologías, casi como el nazismo, pero no tan extremista. Bueno, como exigía un fascismo, tenía intereses personales. Tampoco es que se entra a la guerra porque sí, porque es mi amiguito, me voy a entrar. Uno de sus intereses personales más grandes es el imperio romano en el Mediterráneo, en África. El Mediterráneo en África es eh, la parte que tiene fronteras con la misma Italia y un poco más adentro. Entonces, eh, Italia, Mussolini
quería entrar al Imperio Romano. Y esto lo hizo gracias a anexar Etiopía. Etiopía es un país africano que fue anexado por Benito Mussolini y quería anexar, quería crecer. Pero ¿qué le impedía crecer? O sea, nosotros decimos, mira, que crezca en África, ¿quién le importa África? Pero no podía crecer porque África va totalmente dividido entre Portugal, España, Reino Unido, Alemania, Francia y ya estaba empezando a meter las narices a Estados Unidos. Entonces, habían muchos países grandes anexionando África que no le permitían a Italia crecer. Y por eso Italia se metió para declararles la guerra y introducir el imperio romano. Bueno, vamos con el siguiente que es Alemania, el imperio nazi. Alemania uno de sus principales objetivos era la destrucción del poder polaco-soviético. ¿Qué es este poder polaco-soviético? Es una fuerza que tenían entre Polonia y la Unión Soviética. En ese momento, los más grandes ejércitos considerados eran los de la Unión Soviética, los Estados Unidos de América, y entonces Alemania tenía como objetivo anexionar casi toda Europa y Asia. Entonces tenía que destruir a uno de los más grandes. Y Polonia estaba en, en medio y tenía tierras que le pertenecían a ambos. Y por eso quería destruir su poder, porque estaba creciendo igual. Y con la anexión de invasión a Polonia, fue una de las datos más importantes. Bueno, después de eso, quiere invadir el espacio vital en el este de Europa. Entonces, ¿qué es el espacio vital? El espacio vital es las tierras que pertenecen a un país donde puede existir. Hitler, que es nuestro mayor villano en nuestra historia, Hitler tenía la ideología de que toda Europa tenía que ser Alemania, solo había una Alemania. Europa, África, Asia era solo Alemania. Para Hitler era su ideología, tomar toda Europa y que todos sigan eh, se podría decir sus reglas, sus mandatos, lo que le parecía, porque como sabemos, igual era un país, los nazis eran nacionalistas extremos y lo llevaban al siguiente nivel, que había un gran grado de racismo. Este racismo prohibía tantos derechos a personas, más que todo judías, que fueron asesinados. En plena guerra hubieron muchas muertes de personas judías simplemente por ser de la religión judía. Eso era injusto y para nosotros es injusto, pero para Hitler estaba bien a su vista. Después tenía eh, como objetivo cambiar el Tratado de Versalles. En eso, es como les lavó el cerebro a los alemanes para que votaran por él para tener poder absoluto. ¿Por qué? Porque el Tratado de Versalles es uno de los tratados más abusivos. ¿Por qué? Culpó a Alemania de todo en la guerra, de toda la guerra. No culpó a Austria, no culpó a Turquía, porque ya no eran los imperios que antes eran, se han destruido. Con la destrucción del imperio austrohúngaro y el imperio otomano, se crearon varios países y no tuvieron más que culparle a Alemania. En Alemania recayó toda la culpa. Y esto causó conflictos en las mismas tierras alemanas, porque hubo una crisis económica grande. Y por eso, por la crisis económica, la crisis del 29, que fue una de las cosas más importantes, eh, a Alemania en 1963 eligieron a Hitler. Hitler, el representante de los nazis, fue elegido en elecciones y empezó su dictatoría y no dio derechos a muchas personas, encerró hasta los mismos alemanes y asesinó hasta los mismos alemanes. Eh, y todo esto gracias al Tratado de Versalles. Y Hitler les prometió que iba a cambiar esas reglas.
y tenía como objetivo cambiar del Tratado de Versalles a que ya no se le abusara a Alemania, que le dieran todos los derechos. Y esto lo quería hacer a la fuerza, anexionando a los países que eran en ese momento los más grandes. Y bueno, son la siguiente bandera, esta bandera es la de Hungría. Pero se preguntarán, ¿qué tiene que ver Hungría aquí? Como les dije, el Imperio Austrohúngaro se dividió en un total de 5 países. Ayer les di un dato erróneo, se dividió en 5 países, que era Austria, Checoslovaquia, Hungría, Eslovenia, Eslovenia y había un país más, lo siento, se me fue el nombre. Bueno, el, Hungría, uno de los países que no estaba aliado con su mayor enemigo, que en ese momento era Austria, porque eran dos imperios diferentes y como se han vuelto dos imperios diferentes, han empezado a tener ideologías muy diferentes. Para los de Hungría estaban bien alineados a la ideología de Berlín, que la ideología de Berlín era la ideología nazi. Entonces, como estaban alineados a eso, los de Austria estaban desalineados con esa ideología. No querían una ideología más de Reino Unido, de Londres. Entonces, por eso habían conflictos. Y Hungría se unió a Alemania por su conjunto de ideologías y también por que quería recuperar sus territorios perdidos contra la URSS, porque quería tomar dos territorios con nombres rusos que no sabía decirlos, pero quería recuperar sus territorios, su mayor objetivo, y quería anexionar Austria. Rumania. Este es uno de los países menos conocidos y es uno de los países que también fue liberado en medias revoluciones entre varios imperios, porque en la Primera Guerra Mundial les comenté que han caído varios imperios. Rumania es uno de los liberados y también se metió a la guerra. ¿Cómo se metió a la guerra? ¿Y por qué se metió con el eje? Se metió a la guerra porque quería Basarabia y Bucovina de la URSS. Estos territorios le pertenecían a la URSS. Estos territorios le pertenecían a la URSS o Unión Soviética. Como estos territorios eran pertenecientes a un imperio tan grande, no podían hacerlo solos y ellos tenían en mente que no podían hacerlo solos, pero sí podían hacerlo. ¿Y cómo? Han visto la primera oportunidad, que es cuando estaban en guerra Alemania, que han visto que era un país potencialmente grande y potente, entonces dijeron, ¿por qué no hay mejor que meternos en la guerra? Entonces, con esto se metieron a la guerra, declarando la guerra a la URSS. Les voy a dar fechas en un momento. Bueno, am, eh, este país que vemos en la azul es Finlandia. No, Finlandia no es. Bulgaria. Este es Bulgaria. Eh, ¿Qué intereses tenía Bulgaria? Tenía las ganancias territoriales en los Balcanes. Los Balcanes son un territorio que pertenecía a la URSS en ese momento. La URSS, como les dije, cuando tuvo su revolución antes, tomó muchos territorios, se unieron a él. Y como se unieron a una de las potencias más grandes, ha perdido muchos países que han sido liberados, han vuelto a perder territorios porque han tenido guerras entre 1920 hasta 1939, han tenido guerras, varios conflictos entre ellos, perdiendo territorios, ganando territorios, y por eso estaban sus intereses personales de Bulgaria. Y vamos a Finlandia, esta última bandera en blanco y azul. En Finlandia, eh,
tenía como interés recuperar territorios perdidos en la guerra del invierno. ¿Qué es la guerra del invierno? Era una guerra que tenía con la URSS porque Finlandia, lo podemos ver en la parte de superior, no tengo un mapa. Am, Más o menos este mapa lo voy a poner. Este es Finlandia. En esta parte está Finlandia. Y a Finlandia, antes de la Primera Guerra Mundial, le pertenecía a estos territorios. Antes de la creación de la URSS y todas esas cosas. Era grande Finlandia. Y con la creación de la URSS, ha perdido territorios como la actual Bielorrusia y todos esos territorios, los perdió y quería recuperar. Y la única forma de recuperar era declarándole la guerra a la URSS. Entonces, como la URSS estaba en contra del Imperio Alemán, no tuvo más que unirse al Imperio Alemán. Les voy a decir las fechas en las que se unió cada uno. No sé si se podrían anotar estas fechas porque van a ser bien importantes y no las voy a volver a repetir. ¿Por qué no las voy a volver a repetir? Porque se va a volver muy confuso en plena explicación repetir. En esta fecha está pasando tal conflicto y aquí se ha unido. Voy a repetir algunos de los más importantes, pero de estos va a haber a veces donde la explicación simplemente voy a decir ha entrado en la guerra. Bueno, Japón entró a la guerra con el ataque a... Ah, entró a la guerra con el ataque de Pearl Harbor, que este ataque fue en Miami, en Estados Unidos. Entonces, con este ataque, Japón le declara la guerra a Estados Unidos y a Reino Unido el 8 de diciembre de 1941. Ya estaba en guerra con China, entonces no tenía por qué declarar la guerra a China otra vez. Entonces les declara la guerra en esos años. Bueno, después de Japón viene Italia. Italia le declara la guerra a Reino Unido y Francia el 10 de junio de 1940. ¿Por qué? Por los intereses personales de Italia, vio, vio en su beneficio declarar en la guerra a dos grandes, que eran Reino Unido y Francia, ya que tenían ellos eran los que más tierras tenían en África. Después de Italia, vemos a el imperio nazi o los alemanes. Los alemanes le declararon la guerra a Polonia el 1 de diciembre, el 1 de septiembre de 1939. En esta fecha empezó la Primera Guerra Mundial y la declaración de guerra a Polonia, declaración de guerra a Reino Unido y a Francia en ese momento, se unen un poco más tarde, pero se unen en esas fechas, porque ya es declaración de guerra uno contra otro, protección y esas cosas. Entonces, por eso se unen un poco más tarde, pero se unen en esas fechas. También le declara la guerra muy después a Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941. En esta fecha le declara la guerra a Estados Unidos porque después de que Japón y Estados Unidos se declararan la guerra, vio muy contraproducente de que él no le declare la guerra a uno de los grandes, porque era un ejército extremadamente grande y necesitaba apoyo Japón contra Estados Unidos. Entonces le declara la guerra, lo mismo que Italia. En la misma fecha, el 11 de diciembre de 1941, igual le declara la guerra a Estados Unidos. Estados Unidos recibió dos declaraciones un día y unos días antes recibió una. Ya se veía venir esa guerra. Bueno, Hungría. Hungría le declara la guerra contra la URSS, la Unión Soviética, el, el perdón, no me acuerdo mis listas, 27 de junio de 1941 fue la declaración de guerra contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Por qué? Porque quería recuperar territorios, estaba alineado con el eje y estaban con sus grandes aliados, entonces entra en guerra, sin miedo. También, el 13 de diciembre de 1941 le declara la guerra a Estados Unidos. ¿Por qué le declara la guerra a Estados Unidos? Se preguntarán. O sea, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con la URSS? Sabiendo, Rumania.
que la URSS es uno de los más grandes y tiene mucho apoyo de los más grandes del eje, dijo, ¿por qué no y ataco a los estadounidenses? Ya que más da, puedo ganar más territorio en África, porque en ese momento todos, pero absolutamente todos los europeos, desde el eje y los aliados, apuntaban a África y se preguntaron, ¿por qué las tierras desérticas han sido tan importantes? Porque de ahí se extraía uno de los materiales más importantes hasta en la actualidad, el petróleo. De ahí extraían el petróleo, de ahí extraían los diamantes, o sea, eran tierras que por superficie eran arenosas, pero por bajo tierra tenían eh, muchas piedras preciosas y también muchos recursos naturales importantes. Por eso era tan importante para los europeos dominar África y estaba en dominio de los franceses y de- los de Reino Unido. Rumania. Rumania le declara la guerra a la URSS en junio de 1941. Cuando Rumania empezó a ver que se estaban alineando en paralelos varios países, dijo, yo voy a entrar igual y le voy a declarar la guerra a la URSS porque quiero recuperar mis tierras. Mayormente van a ver la fecha, se centra más en 1941, donde empiezan a entrarse unos contra otros, no se centra mucho en 1939, donde solo entraron casi tres países, cuatro países en guerra. En 1941 fue donde los conflictos crecieron a gran escala porque empezaron a declararse la guerra contra Japón y todas esas cosas y empezó la explosión. Después, Bulgaria. Bulgaria le declara la guerra a la URSS y a Estados Unidos el mismo día. El 13 de diciembre de 1941, Rumania declara la guerra a la URSS y a Estados Unidos porque quería igual territorios. Son muy similares sus eh, intereses. Finlandia. Finlandia le declara la guerra a la URSS otra vez porque tenían la guerra del invierno que estaba medio paralizada y dijo, voy a declararte la guerra otra vez a la URSS el 25 de junio de 1941. Le volvió a declarar la guerra a la URSS porque quería tomar otra vez sus territorios, pero esta guerra ya no se llama la guerra del invierno, se llama la guerra de continuación. Solo cambió de nombre la guerra, pero seguía siendo la misma. Bueno, esto es todo lo que son el eje, los principales países que eran del eje, o más que todo, de ideología nacionalista extrema, con intereses de anexión. Todos estos países tenían intereses de crecer a base de asesinar a los aliados. Era su interés principal, interés en común del eje. Bueno, antes de continuar con los aliados, ¿alguien tuviera alguna duda sobre el eje, alguno de los países? Bueno, yo creo que se entendió. Am, Voy a volver a la pestaña de compartir. Bueno, continuando con el tema, vamos al siguiente punto, que son los aliados. En la vista previa pudimos ver que los aliados principales se puede ver la pantalla, no, no, o no. Sí, se logra ver la pantalla.
Ya. En la vista previa podemos ver que los bandos en la Segunda Guerra Mundial, tenemos el eje, que ya les expliqué, ya sabemos cuál es su interés del eje y cuáles sus intereses en guerra. Y los aliados, que tenemos como principales a Reino Unido, Estados Unidos, Francia, que son los primeros que se han alineado contra el imperio de los nazis, y después tenemos a la Unión Soviética. ¿Y por qué aquí en nuestro, en lo que estoy compartiendo, perdón, se me fue la palabra, están divididos? ¿Por qué aquí están los de arriba y aquí están aquí está la Unión Soviética solita? ¿Por qué? Porque la democracia occidental es uno de los puntos más importantes. Reino Unido, Estados Unidos y Francia tenían una ideología capitalista. Su ideología capitalista, que decía que la empresa privada podría crecer de manera individual sin necesidad de que el Estado manejara los productos. Y la pobreza prevalecía. Sí había pobreza, pero había más ganancia que pobreza. Esa era la ideología capitalista de la democracia occidental, de esos tres. Y la Unión Soviética tenía una ideología comunista. ¿Qué es la ideología comunista? De que todos los productos del país, empresas, producción de alimentos y todas esas cosas, se van para el pueblo. Entonces, el comunismo decía, todos vamos a compartir y no va a haber pobreza. Sí, también funcionaba, era un buen sistema de gobierno, pero hubo corrupción en ambos y hubo accidentes en ambos sistemas de gobierno. Y se preguntarán, ¿por qué entonces están estos dos juntos? ¿Por qué los del occidente y están junto a la URSS? Cuando les expliqué del eje, se han debido dar cuenta por qué, pero les vuelvo a decir, porque ambos tenían un interés en común, de que no podían dejar crecer a Alemania y no podían dejar crecer a otros países que no sean ellos, porque ellos ya tenían suficiente y no querían crecer. Ellos querían detener el crecimiento y detener la pérdida de tierras. Antes, cuando Alemania invade Polonia, no invade Alemania sola, invade con los comunistas o con la URSS, con la Unión Soviética. Entonces, como ambos invaden Polonia, eh, unos decían, van a ser aliados, pero no. La Unión Soviética, al ver la traición alemana, porque Alemania le traiciona, se alinea con los aliados para derrotar a Alemania, porque no podían permitirse perder tierras ellos, que ya tenían mucho, pero no podían permitirse perder y no querían más. Entonces, ese es uno de los principales puntos por los que ese rato trabajaron los capitalistas con los comunistas. Después, la historia nos dice cómo cambian esas cosas y entramos en un ciclo de la Guerra Fría, que es otro tema aparte de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, centrándonos en nuestro tema, vamos al listado de los aliados. Todos estos son los aliados que se alinearon a la ideología de Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, que querían, su interés en común de todos ellos era evitar el crecimiento de estas potencias y también evitar que se les anexionen a ellos, o tenían ideologías muy parecidas a esos países, o también porque sus productos crecían demasiado. De cada país su producción crecía más y no podían permitir que derroten a estos países porque eran los que más compraban. Muchos factores que son personales de cada país, entonces, cada país tenía su propio factor y vamos a hablar de eso, desmembrar parte por parte. Vamos con Polonia, el invadido, el principal que fue atacado. Su interés personal era defender su soberanía, ya que no quería ser anexionado por los nazis. No querían perder tierras y no querían dejar de ser un país soberano. ¿Qué es soberanía? Para los que no saben qué es soberanía, es libertad.
es sinónimo de libertad, tener el derecho a elegir lo que ellos deseen en el país. Y querían defender a toda costa su soberanía. Por eso se fueron con los aliados. Y también querían tomar el control del corredor Polaco-Danzig, que es uno de los corredores que separaba a Alemania. Y para Polonia era tan importante ese corredor porque era donde llegaban sus transportes del extranjero, donde le llegaba el comercio. Entonces, Alemania tenía el interés de cortar y de retomar su tierra, pero Polonia no quería y dijo que no iba a permitir eso y que si quería entrar en sus tierras iba a ser declaración de guerra. Entonces, Alemania invadió. Bueno, ¿cómo fue su entrada de guerra? Su entrada de guerra no fue de él una declaración de guerra a otro país, sino Polonia fue invadido por Alemania. Ya que fue invadido por Alemania, tuvo que entrar en guerra porque no podía permitir el riesgo de perder su soberanía. Entonces, Alemania fue el culpable de que Polonia se uniera a los aliados. Vamos con el siguiente país, que es el Reino Unido. Uno de los intereses, como les dije antes, que era de Reino Unido, era frenar el expansionismo alemán. Reino Unido, en ese momento, les voy a mostrar mañana eh, cómo Reino Unido tenía tierras en casi todo el mundo. Tenía tierras en América, tenía tierras en Oceanía, tenía tierras en África, tenía su misma tierra en Europa y algunas partes de Asia. O sea, Reino Unido era extremadamente grande y ya no necesitaba más, se hacía millonario. Obviamente que con la pérdida territorial, las revoluciones, ya actualmente sabemos cuál es Reino Unido, que ha perdido muchas tierras, ya es un país que es solo una isla, pero en el pasado era uno de los más grandes que anexionaba. Después de querer frenar el expansionismo alemán, quería cumplir la garantía dada a Polonia. Reino Unido le dio una garantía a Polonia de que si entraba en guerra, él le iba a proteger. Entonces, como le dijo eso, dijo, yo voy a cumplir mi palabra y voy a entrar en guerra y proteger a ti, Polonia. Entonces, le declara la guerra, como les dije, en esas mismas fechas rondea, pero no ha sido toda la misma vez, porque cuando es una invasión, no hay un previo aviso, simplemente entra el país a anexionar. Esa es una invasión. Como por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy nacional, que aquí en Bolivia los chilenos nos invadieron Antofagasta. No nos dieron ni la oportunidad de pelearla porque no había personal militar en Antofagasta. Entraron y nos invadieron, nos quitaron. Pasó lo mismo en Polonia. Los alemanes, sin previo aviso, entraron, pero Polonia tenía un ejército que defendía, entonces se posicionaron y ya estaban en declaración de guerra. Después, el Reino Unido, al enterarse eso, no tardó mucho y el 3 de septiembre de 1939 declaró la guerra a Alemania, entrando en guerra. Entonces, ahí ya es la entrada del Reino Unido. Vámonos con el país vecino de Reino Unido y Alemania, Francia. El interés personal de Francia era dar seguridad en el frente a Alemania. ¿Por qué? Porque ha pasado en la Primera Guerra Mundial que Alemania n- no dudó en atacar a Francia sin que estuviera metido en guerra y sin que tuvieran un conflicto previo. Simplemente quería atacar a Francia para anexionar. Entonces Francia tenía el interés personal de que no quería que crezca Alemania y quería proteger sus tierras. Entonces uno de sus intereses más personales es proteger la frontera con Alemania. Y tenía la obligación también con Polonia, porque Reino Unido y Francia antes tomaron la decisión de dar el am, ah, tratado de la política de apaciguamiento, perdón, se me fue. La política de apaciguamiento decía que Alemania, no, que Alemania podía invadir Checoslovaquia sin ninguna represalia o sin ningún ataque de otros países.
Eso era entre Francia y Reino Unido, quedaron en eso, pero dando la seguridad, porque Polonia estaba en desacuerdo con eso, dijo, ¿por qué? Entonces ellos le dieron la seguridad a Polonia de que si Alemania se atrevía a declararle la guerra, iban a entrar. Entonces, eso fue una de las principales causas por las que Francia, por obligación, entró a la guerra. Entonces, Francia, también como Reino Unido, al apenas enterarse de que estaba siendo atacado Polonia, no tardó mucho y el mismo 3 de septiembre le declaró la guerra a Alemania. Alemania ya tenía dos enemigos que le declararon la guerra. Después, en ese, casi en ese mismo lapso, la Unión Soviética se alineó a los aliados. ¿Por qué? Porque uno de sus intereses era la seguridad mediante el pacto con Alemania. O sea, que esta seguridad que no prometía que no iban a atacarle a la Unión Soviética. No prometía eso, simplemente prometió un pacto de cooperación contra Polonia. Este pacto era el 22 de junio de 1941, la defensa total tras invadir Barbarroja, que era en Polonia. Y también buscó ventajas estratégicas en Asia al final. O sea, su interés personal ya era protegerse de él mismo, no tenía interés de cambiar o cambiar la ideología. Simplemente su interés personal de la Unión Soviética era protegerse a sí mismo. Entonces, por eso fue uno de los principales puntos por los que entró a la guerra, porque sabía que estaba en riesgo. Y después tomó una ventaja para tener estrategias en Asia. O sea, había países que estaban creciendo como Japón y China, y dijo, no, yo voy a crecer más, su objetivo de Rusia. Y creció. Em, Entró contra Alemania el 22 de junio de 1941. Fue la fecha exacta que le declaró la guerra a Alemania. Eh, ¿Por qué le declaró la guerra a Alemania? Porque estaba viendo que muchos países estaban entrando en guerra unos con otros y ya le estaban declarando la guerra a la URSS sin estar metida. Entonces, como no le estaban declarando la guerra a la URSS sin estar metida, declaró la guerra a Alemania porque sabían que todos estos países que le estaban declarando la guerra estaban al frente de Alemania, o sea, estaban en su frente y le declaró la guerra a Japón el 8 de agosto de 1945. Esta fecha es una fecha casi por finalizar la Segunda Guerra Mundial. Eh, Le declaró la guerra en esas fechas porque Japón estaba empezando a tener ataques contra Rusia en sus fronteras, en sus fronteras conjuntas, porque Rusia es extremadamente grande, llega desde Europa hasta Asia. Entonces ya estaba empezando a tener ataques de Japón otra vez y por eso le tuvo la declaración de guerra. Las últimas fechas les voy a mostrar un listado, cuando estamos terminando el tema, un listado extremadamente grande de todos los países que entraron en la guerra. Unos le declararon, pero eran por más que todo 1945. Y algunos simplemente le declararon la guerra porque querían quedar bien ante el mundo, querían recibir algún beneficio a alguno. Ese era su interés personal, no era ayudar, porque no van a ayudar en toda la guerra y que vengan al final de la guerra a declarar la guerra, o sea, no tiene lógica. Y aquí vamos a ver países americanos como Chile y Argentina. Y estos dos países eran, algunos eran países que siempre estaban aliados con el eje, pero nunca lo dijeron, era una alianza neutral. Las personas del eje alemanes podían ir y desembarcar en Chile, Argentina, sin problema alguno, pero no estaban aliados, simplemente podían desembarcar. Y Chile, su interés personal de Chile era tomar las Malvinas, perdidas por Reino Unido. Entonces, era uno de sus intereses personales, pero nunca dijo que iba a estar en guerra con Reino Unido.
hasta que terminó, ya estaban las finales de la guerra y vio que estaba perdiendo Alemania, le declaró la guerra a Alemania. Esa inversión o esa traición fue muy de imprevisto, pero Alemania ya estaba perdiendo después de la muerte de Hitler. Bueno, vámonos con nuestro siguiente, que es Estados Unidos. Su interés personal de Estados Unidos es la seguridad nacional y respuesta a agresión. ¿Por qué? La seguridad nacional de Estados Unidos decía que mientras sus estadounidenses o su población no sea afectada por esta guerra, no va a tener conflicto para meterse a la guerra. Pero con los ataques de Pearl Harbor en Estados Unidos a base de Japón, no tuvo de otra que entrar a la guerra porque no podía permitir que estén matando a su población. Entonces, Estados Unidos declaró la guerra simultáneamente a Japón, o sea, ambos simultáneamente se declararon la guerra el 8 de diciembre de 1941 y un tiempo después declaró la guerra, fue declarado en guerra contra Alemania e Italia. Él no les declaró. Alemania e Italia, como antes les dije, decidieron declarar la guerra a él porque estaba contra uno de sus más grandes aliados. Entonces, Estados Unidos no tardó más y respondió ese mismo día en guerra. Ya estaban en guerra, se metió a la guerra. Como pueden ver, Estados Unidos no fue uno de los principales del conflicto. Habían cuatro países al inicio del conflicto, quienes eran Polonia, Reino Unido, Francia y Alemania. Eran los principales en 1939. Se toma desde 1939, no porque los países han empezado a entrar en guerra, no se toma por eso la Segunda Guerra. Se toma en esa fecha porque ha sido el inicio de la explosión. Hubo el boom que impulsó a guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, declaración aquí, declaración allá. Ese fue el boom. Después de la invasión a Polonia, la derrota de Polonia, empezaron a entrar los otros países. Bueno, vamos a hablar de uno de los más grandes, que es este. Muchos deben estar pensando por la actualidad que está igual. Taiwán en ese momento era la República China. Y van debió escuchar en la actualidad. Estaban en guerra China y la República China. O bueno, la República Democrática de China y la República China. ¿Por qué? Porque tenían conflictos personales. Y este, que es la República China, era el actual Taiwán. O sea, era extremadamente grande. Entonces, la República China entró con los aliados, no tenían la misma ideología, tenían la ideología de una república. ¿Y cuál es la ideología de una república? O sea, no es comunista, no es capitalista. Entonces, ¿qué es? Tampoco es del nazi, del fascismo, es república. La República tiene una ideología muy parecida a la ideología del comunismo de compartir, pero compartir el libre albedrío de la privatización no está prohibida. O sea, sí se puede compartir y sí pueden tener empresas privadas que tienen que pagar más a la República, al país. Y el gobierno o todo lo que pase en el país está a cargo del gobernador. Esa es una república más que todo. Bolivia también pasó por su etapa republicana mm, mm, en la historia boliviana. Bueno, uno de sus principales intereses era resistir a la invasión japonesa. Actualmente vemos a China como uno de los grandotes, uno de los que tiene el armamento más pesado, pero no era así antes. China era un país que, que era extremadamente grande, pasado por conflictos tras conflictos tras conflictos, y, y estaba con un ejército debilitado. Y Japón ha empezado a crecer su ejército de Japón y ha empezado a invadir China. Han empezado a entrar en la guerra de China y Japón. Entonces, China no podía permitir que Japón entre a sus tierras. Necesitaba aliados porque sabía que Japón ya estaba aliado con Alemania e Italia y no iba a tardar
estos dos países a dar las tropas a la misma, a Japón para ayudar a invadir China. Entonces China no tuvo opción con aliarse con los aliados a pedir la solicitud de aliarse contra estas potencias y entró en guerra estaba en guerra Japón y lo estaba protegiendo. Y como les dije, quería asegurar el apoyo total de los aliados. Su único objetivo era eso, proteger sus tierras que estaban en guerra y que ya tenía rivales muy grandes. Contra Japón se podía batir, pero con tres rivales que eran extremadamente grandes en ese momento no se podía batir. Entonces tenía que alinearse a alguna de las líneas, que eran los aliados, las que estaban en contra de Japón en ese momento. Canadá, como les dije, hay muchos países en el mundo que estaban anexionados por Reino Unido. Y uno de estos es Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Estos tres son una de las anexiones que se independizaron con el tiempo y se volvieron propios países, pero tuvieron el signo de Reino Unido, sí, porque había sí control de Reino Unido, pero ya era menos, ya podían tener su propia soberanía. El apoyo de la URSS, pero con decisiones autónomas como dominio. O sea, que quería apoyar a la URSS y mm, a los Reinos Unidos. Quería dar el apoyo al Reino Unido, pero con autonomía, con dominio total de su población. O sea, quería ese dominio de que pueda tomar sus propias decisiones y quería defender el Atlántico. El Atlántico eh, es uno de los océanos que también estuvo en franco de guerra, porque por el Atlántico transportaban, se transportaban alimentos a Europa. Entonces, por eso quería proteger el Atlántico, pero principal objetivo. Después entró en guerra, le declaró la guerra a Alemania el 10 de septiembre de 1969. O sea, si Reino Unido ha entrado en guerra, ¿por qué no iba a entrar en guerra Canadá, que era una de sus mini provincias que quería autonomía y que es el tratado? Entonces dijo, yo igual entro en guerra. Entonces, el 10 de septiembre, sabemos que Reino Unido entró el 3 de septiembre, 7 días después de Reino Unido, Canadá entró en guerra contra Alemania. O sea, miren el impacto que tuvo. Ya llegaba hasta América. Canadá es en América, todos lo conocemos. Es el grandote arriba de Estados Unidos. Para los que no conocen en geografía, les vemos en un mapa. En el video hoy día les voy a traer el día de mañana. Bueno, Canadá sabiendo que tiene un poder extremadamente grande de privar todo el Atlántico, porque podía privar todo el Atlántico para el transporte de alimentación a Alemania. Entonces ya tenía un aliado extremadamente fuerte ya, de que estaba ayudando con la privatización de alimentos alemanes. Querían usar la misma técnica, esta era deshumanitaria, pero era necesaria contra el gobierno de Hitler ha sido despiadado. Para los que no conocen su historia, en estas clases, las próximas dos clases nos vamos a basar en historia de cómo pasó la guerra, qué hizo y por qué muchas personas lo odian, lo detestan y no planean la historia de Hitler. En algunos países está prohibido hablar de ese hombre. En nuestro país también, pero no está tan prohibido como en otros, que les ha afectado demasiado, y más que todo en las poblaciones judías. En las poblaciones judías no está permitido hablar de ese, es un enemigo a todas las poblaciones judías. Bueno, después, el 10 de junio de 1940, y al siguiente año, le declaró la guerra a Japón, le declaró la guerra a Italia. Eh, ¿Por qué? Porque este era uno de los aliados de Alemania y ya estaban en conflicto y Italia seguía recibiendo los productos, entonces dijo, ¿por qué no le declaró la guerra a Italia? Porque quería prohibir para que gane el Reino Unido. Y después a Japón le declaró la guerra el 8 de diciembre de 1941, junto cuando Japón decide declarar la guerra a los Estados Unidos de América. eh,
Entonces, dice, si le declaras la guerra a los Estados Unidos de América, nosotros, Canadá, te declaramos la guerra a ti. En ese mismo instante, ya que Estados Unidos, en ese mismo instante, en esa misma fecha, declaró la guerra a Japón, eh, Canadá igual toma la misma decisión, declara la guerra a Japón. Ya Japón tenía a América en contra. Y como pueden saber, la Tierra es de forma esférica. Entonces, Japón no les atacaba del franco, digamos, entrar por toda Europa, pasar por África, después recién llegar al Mar Negro, entrar por ahí y salir recién por el Atlántico. No, era mucha vuelta. Entonces, Japón les atacaba por el otro franco, que era donde tenía fronteras Rusia y Estados Unidos. Aunque no lo crean, en la actualidad igual tienen fronteras, para los que no sabían. Rusia y Estados Unidos comparten fronteras, donde tienen sus fronteras, tenían antes que pertenecía Alaska a Rusia. En ahí, eh, Japón, que era una isla que tenía acceso a las fronteras rusas y tenía acceso a las fronteras estadounidenses, estaba atacando a ambos bandos. Y Canadá estaba en peligro porque Canadá tenía frontera con Rusia y con Estados Unidos. Entonces, como tenían una triple frontera, Canadá no podía permitir que se le ataque. Por eso era más fácil que llegaran las cartas en ese momento o los fax entre esas poblaciones porque eran las más cercanas. Bueno, eh, con Canadá entrando a la guerra en ese momento. Ah, vamos con otro país, pero antes de entrar con este país, quisiera saber si tienen alguna consulta hasta aquí. ¿Alguien tuviera alguna consulta? Bueno, no hay consultas. Yo pienso que entendí hasta esa parte. Bueno, continuemos con Australia. Australia tenía intereses de la lealtad a Reino Unido, ya que Reino Unido, como pueden ver, era extremadamente anexaba a otros países. A estos países les dio libertad, les dio su autonomía, como no tuvo una guerra como con Estados Unidos. Porque como si saben la historia, o vamos un poquito a la retrospectiva, Reino Unido también le pertenecía a Estados Unidos, pero tuvieron la guerra de los 13 departamentos estadounidenses declarando su propia independencia contra Reino Unido. Y así creció Estados Unidos. Entonces, por eso los Estados Unidos es muy diferente, pero a estos, Canadá, Australia, han solicitado su autonomía. Y Reino Unido les dio su autonomía en parte, en un grado, pero con un dominio, pero no tan grande como antes. Tienen sus propias decisiones y esas cosas. Eran como estados del Reino Unido. Entonces, Australia le tenía demasiada lealtad a Reino Unido. Y como tenía demasiada lealtad a Reino Unido, igual, la misma fecha, el 3 de septiembre de 1969, le declaró la guerra a Italia, porque era uno de los contrincantes del Reino Unido, y era uno de los aliados de Alemania. Entonces le declaró la guerra a Italia. Después, también quería seguridad regional frente a Japón, porque Japón era un punto estratégico, ya que tenía fronteras con con Asia, América y Oceanía. Tenía fronteras con tres continentes, Japón, y estaba planeando, sus planes de Japón eran anexionar primero China, Vietnam, entrar a Indonesia y anexionar a Australia. Entonces no podía permitirse eso. Entonces por eso se alineó con los aliados. Después de esto de Australia, cuando Australia le declaró la guerra a Japón el 9 de diciembre de 1941, a Italia el 11 de junio de 1940 y Alemania el 3 de septiembre de 1989.
Fue casi seguido. Cada año declaraba la guerra a uno y otro país. Eh, Australia fue un punto, fue uno de los países, de los únicos países, porque si conocen un poco de geografía, Oceanía es pequeña, tiene bien pocos países y Australia es el más grande y se ha atrevido a entrar en guerra contra los más grandes, dando su lealtad al Reino Unido. Y esto fue, al final de la guerra fue recompensado porque tenían que pagar las deudas de estos países que han creado tanta crisis. Después vamos con uno de los países más pequeñitos que entró a la guerra, uno de los más pequeñitos porque es muy pequeñito. Nueva Zelanda es una isla. Esta isla, que está al lado de Australia, igual que en Oceanía, entró en guerra por también tenía lealtad al Reino Unido. Por eso lo ven en sus banderas, porque tenían una intensa lealtad al Reino Unido y quería defender el Pacífico, ya que este tenía en el Pacífico las fronteras y podía bloquear las tropas japonesas, que las tropas japonesas llegaran por mar a Alemania o a Italia para ayudar. Entonces, Australia y Nueva Zelanda fueron puntos claves porque tuvieron un bloqueo marítimo que permitió un más grande desenvolvimiento entre los aliados para vencer a los de Eje. Le declaró la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1989, simultáneamente con Gran Bretaña. Todos ellos le declararon la guerra casi al mismo tiempo. Bueno, eh, vamos con uno de los países africanos que al parecer es casi uno de los únicos que se ha metido a la guerra casi por autonomía. Porque si lo vemos, no sé si se estoy exponiendo la imagen, se puede ver, no sé si me podrían colaborar con eso. Bueno, si lo ven aquí, en esa parte, tenemos en esta parte, am, en esta parte donde estoy marcando, eh, no, ay, perdón, bueno, am, perdón, me equivoqué. Bueno, no, no tengo un buen uso de esto, de estos sistemas, entonces lo voy a dejar ahí. Bueno, en la parte que lo marqué estaba la bandera de Reino Unido, porque también Reino Unido ha logrado anexionar a Sudáfrica. Sudáfrica también era uno de los países que tuvo una gran desventaja en sus tiempos porque era uno de los más olvidados porque era en África y solo necesitaban sus recursos y no pensaban que se iba a meter a una guerra. ¿Y qué esperan? Se metió a la guerra y no se lo esperaban, casi nadie. Entonces se metió con los aliados, en el bando de los aliados. Mm, ahora sí, perdón, no sabía que estaba bugueado. Bueno, en esta parte podemos ver cómo la bandera del Reino Unido está extremadamente en su bandera de Sudáfrica, porque tenía el control, seguía teniendo el control, tenían sí el control, porque los países que han sido mencionados por Reino Unido seguían teniendo un grado de lealtad a la misma tierra que les han mencionado. Sus intereses eran divididos internamente, porque había una parte de la población que pensaba que estaba bien la ideología nazi, pero había otra parte que decía, no, tenemos que aliarnos con los aliados gracias al Reino Unido. Después,
esa ideología dividida terminó siendo arrasada por unos, uno de sus presidentes y entonces tuvo más apoyo a los aliados bajo Smuts, o sea, que les dio su apoyo total a los aliados en África, porque como les comenté, uno de los países que más intereses tenía en África era Italia. Italia estaba muy interesado en África. No dudaba con anexionar África. Bueno, le declaró la guerra a Alemania el 6 de septiembre de 1939, 3 días después de Reino Unido, por la lealtad a Reino Unido. Pues la mayoría de estos países entraron por lealtad. Docente Axel, disculpe. Su micrófono se encuentra. Bueno, perdón, se me extravió, tuve problemas con la señal. No sé hasta qué punto me lograron entender en la explicación. No sé si me lograron escuchar la parte de Sudáfrica. Bueno, ya al parecer yo creo que sí. Vamos con lo que estaba continuando, perdón por se me fue la señal. Los países aliados más relevantes de Latinoamérica. Latinoamérica en ese momento era tomado como un país donde existían puras personas indígenas. No existían potencias grandes que puedan ser rivales, pero esto les dio una retrospectiva cuando en la Segunda Guerra Mundial los otros países dependieron extremadamente de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque de ahí se transportaba los materiales más importantes para la creación de armas, la, los alimentos, entonces dependencia sí hubo. Brasil se alineó con los aliados. ¿Por qué? Porque tenía, sus intereses eran ataques submarinos del eje a submarina mercante.
Su mercancía de Brasil, que pasaba por el Atlántico eh, hacia Europa, era atacada por los submarinos alemanes. No tenían miedo los alemanes de destruir eso. Y Brasil dijo, no es posible de que pase eso. Es muy injusto porque su economía se estaba desplomando. Y aparte de venir de una crisis que es la del 29 de, Ah, la crisis del 29, entonces estaba peor su economía, apenas estaba reponiendo y que le hagan eso, no le parecía. Entonces optó por declarar la guerra a Alemania y Italia el 22 de agosto de 1942. Les declaró la guerra a ambos países porque estaban destruyendo vilmente su territorio y no podía permitir eso Brasil. Entonces, por eso fue uno de los principales que declaró la guerra a Brasil. Estuvo. México. ¿Por qué es tan importante México? Porque su interés era el hundimiento de petroleros mexicanos por submarinos del Eje. ¿Qué es esto? Los petroleros mexicanos o barcos de petróleo, como mejor lo quieran llamar, eran hundidos por submarinos otra vez del Eje. No les gustaba esto a los mexicanos porque el petróleo se desperdiciaba en el océano y esto causaba muerte de la vida marina. Primero, era muy catastrófico porque causaba muerte de la vida marina. Y después de las muertes en la vida marina, también daba una crisis a México. Y esto de petróleo era transportado más que todo comercialmente a... lo siento, tengo problemas con la señal. Voy a mejorar para la próxima clase. Vamos a... Les voy a comentar aquí, en el mismo Zoom sin compartir. Porque los problemas que están pasando por la señal. Bueno, em, creo que ya. Bueno, hablando de México, que en eso estábamos hablando, se unió a los aliados porque estaban siendo hundidos sus barcos petroleros. Y estos barcos petroleros iban más que todo directamente a los aliados porque compraban para rellenar los tanques y el transporte de materiales pesados. O sea, un tanque no ocupaba lo mismo que ocupa un auto actual en nuestra vida cotidiana. Un auto ocupa bien poco para como un tanque de eso. Entonces compraban mucho y la economía de México crecía gracias a eso. Y los del eje no les permitían crecer. Y por la consecuencia de que no se les permitía crecer, empezaron a enojarse y al final terminaron declarando la guerra al eje el 22 de mayo de 1942, ya que no les parecían las decisiones que estaban tomando los del eje. Entonces declararon la guerra y ahí ya va América en su contra. Y lo que no los puse porque directamente no les afectan, o sea, no están en guerra directamente, pero indirectamente sí. Se conoce la historia de que indirectamente han apoyado a los alemanes e italianos. Bueno, después de esto podemos ver la participación de Bolivia. Se preguntarán, ¿qué hace aquí Bolivia? ¿Acaso es tan importante? Tal vez en parte sí y tal vez en parte no, pero
nosotros como bolivianos deberíamos saber qué estaba pasando en nuestro país y por qué estaba alineado a ellos en ese momento. Porque somos bolivianos y tenemos que saber más de nuestra historia nacional con un poco de vista a la historia internacional. Bueno, era sus intereses eran el alineamiento diplomático con los aliados y la cooperación económica militar continental. ¿Esto qué nos quiere decir? Que Bolivia era uno de los principales exportadores de materiales que ayudaban a la construcción de armas. O sea, Bolivia siempre ha sido desde sus inicios exportador de materia bruta y necesitaba apoyo de los aliados porque estaba en crisis económica, porque en 1942 estábamos en guerra contra el actual Paraguay. Entonces necesitábamos ayuda de los países europeos y quien más dio ayuda fueron fueron Reino Unido, Francia, y también hubo ayuda alemana. Y si lo podemos ver más interno y exploramos más la historia de Bolivia en la Segunda Guerra Mundial, podemos ver cómo los alemanes se situaron en nuestras tierras, porque eran asesinados y habían judíos, también habían poblaciones judías extremadamente grandes que venían a Bolivia y se acentuaban aquí. Por eso podemos ver en algunas veces podemos ver que los judíos se han vuelto famosos porque habían poblaciones extremadamente grandes que se asentaban más que todo en Santa Cruz, La Paz, por la guerra del Chaco, se asentaban más que todo por ahí. Santa Cruz, La Paz, Oruro o Chuquisaca. Se iban a esos departamentos para acentuarse y salvarse del imperio alemán. Y también había algunas poblaciones alemanas que llegaban a Argentina, que se venían aquí a Bolivia, porque no les parecía la ideología nazi. Entonces, habían poblaciones. El- Bolivia le declaró la guerra al Eje el 7 de abril de 1943, porque no le parecían las políticas que usaban y tenía más alineación con de las políticas de los aliados. Con Bolivia terminamos los todo los aliados. Son extensos, sí, son muchos aliados. Y Bolivia, en ese momento, se podría decir que estaba más por interés que por otra cosa. Suena cruel, sí, pero es verdad. Bolivia entró a la guerra cuando estaba terminando, ya son las últimas de la guerra. Entonces Bolivia se alineó para recibir algún tipo de beneficio. En ese momento ha cambiado mucho de los reglamentos de leyes de Bolivia tras la guerra del Chaco, con Salamanca al poder en Bolivia. Entonces, esa es la historia boliviana, es otra historia. Entrando a la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial, estos son todos los bandos que se formaron y hay muchos y muchísimos países que se han alineado al final de la guerra por recibir algún tipo de beneficio, pero algunos no recibieron nada. Ya hubo traiciones, sí, en medio de la guerra hubo traiciones, hubo países que se pelearon y esto desencadena la Segunda Guerra Fría. Internacionalmente, pero no vamos a hablar de la Guerra Fría, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? De una clase de esto. Entonces, el día de mañana vamos a ver una retrospectiva de cómo han empezado a las primeras batallas, las primeras invasiones y las primeras eliminaciones de algunos de los países. Porque sí hubo muchos países que fueron, se podría decir, suprimidos, ya hubo países que crecieron, países que empezaron a crecer descomunalmente como es la Alemania. Eh,
Cuando hablemos de la historia, sé que hay partes malas, pero mayormente en la historia no se habla del malo y del bueno, se habla qué ha tenido este y qué ha tenido este, qué ha hecho mal, quién ha hecho más mal que otro, pero no se puede declarar un malo o un bueno porque la historia nos dice que hay muchas versiones, no solo hay una versión, y pueden haber millones de teorías de personas que eran de la guerra. Actualmente hay pocas personas que siguen viviendo y que cuentan sus historias, porque en ese momento eran callados. Y las partes más difíciles han sido los campos de concentración alemanes, que los vamos a ver mañana. Espero que se hayan entendido los bandos, la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, la Revolución Rusa hasta el momento, y los antecedentes y las causas. Mañana va a ser el día que vamos a hablar de pura guerra. Vamos a centrarnos en puras batallas, pura guerra, puros conflictos, puras pérdidas, en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Y terminamos con el desarrollo. Y al final vamos a terminar con las consecuencias. Y eso sería todo lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Eso va a ser el día de la próxima semana. Entonces, los veo mañana y ahí nos vemos para seguir continuando con el tema del desarrollo. Gracias por atender hoy. Nos vemos mañana. Bueno, ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas. Por favor, pueden levantar la mano o escribir en el chat de Zoom las dudas, preguntas o comentarios que tengan sobre la clase de hoy, por favor. Bueno, viendo así que no hay ninguna pregunta, duda o consulta sobre el tema, pasando al siguiente punto, ya se encuentra en el chat de Zoom el link del formulario para registrar la asistencia del día de hoy. Por favor, les voy a pedir que se vayan registrando. Bueno, prosiguiendo, muchas gracias. En lo que ustedes se registran, registran su asistencia. Muchas gracias, querido docente, y a todos por su participación. Espero que hayan aprendido hoy, lo que hayan aprendido hoy les sea de muy gran ayuda. Bueno, ya para finalizar, vamos a tomar la foto grupal. Voy a tomar la foto grupal a la cuenta de tres, por favor. A la cuenta de una, dos, tres. Les voy a pedir que por favor mantengan sus cámaras prendidas. Estoy tratando de sacar la foto grupal. Listo, ya se tomó la foto grupal. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.